Minimicen la ventana de Zoom que queda ahí para que no les estorbe. Estamos viendo los sistemas de unidades. Ya hablamos de las unidades fundamentales y de las unidades derivadas. Ya hablamos de área, volumen, velocidad y aceleración. La última que estábamos hablando es de fuerza. Fuerza es la última de la que estábamos hablando. Y para la unidad de fuerza, en el sistema métrico definieron un nombre especial que se recomienda que siempre se utilice: el kilogramo fuerza, y que se utilice este símbolo para kilogramo fuerza. De ahí que, como se inventó esta unidad especial de kilogramo fuerza, por eso al kilogramo de masa tiene que llamársele kilogramo masa, para no confundir. Cuando se dice kilogramos, tendríamos que decir kilogramos ¿de qué? ¿De fuerza o de masa? Pero para el kilogramo fuerza, entonces, se estableció esta equivalencia. Un kilogramo fuerza vale 9.81 kilogramo masa metro sobre segundo cuadrado. Y en el sistema inglés, de manera muy similar, se inventó la unidad de libra fuerza. La libra fuerza para diferenciarlo de la libra masa. Y la libra fuerza tendría una equivalencia de 32.2 libra masa pie sobre segundo cuadrado. Y en el sistema internacional, para evitar la confusión de kilogramo de masa, kilogramo fuerza o libra masa y libra fuerza, se decidió inventar un nombre diferente para fuerza, diferente a kilogramo, para que ya no haya confusión. Que cuando se diga kilogramo es masa, pero cuando se diga fuerza sería newton. Y el símbolo para newton es una N mayúscula, y el newton tendría una equivalencia sencilla, la más sencilla de las equivalencias, 1 a 1. Un newton es igual a 1 kilogramo metro sobre segundo cuadrado. La equivalencia es la más sencilla de las equivalencias, 1 a 1. En cambio acá, ¿por qué 9.81 en el sistema métrico? ¿O por qué 32.2 en el sistema inglés? La equivalencia más simple es 1 a 1. Que un newton valga 1 kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, la ecuación que define a fuerza es fuerza igual a masa por aceleración. Así que en el sistema métrico, por ejemplo, una masa de 10 kilogramos masa por una aceleración de 4 metros sobre segundo cuadrado, entonces nos quedan 40, y las unidades serían el producto de las unidades multiplicando estas unidades por estas, entonces serían kilogramo masa metro sobre segundo cuadrado. Pero entonces, esto tenemos que dividirlo entre 9.81 para convertirlo a kilogramos fuerza. Si verifican con su calculadora, dividiendo entre 9.81, quedan 4.08 kilogramos fuerza. En el sistema inglés, de manera muy similar, una masa de 10 libras masa, una aceleración de 4 pies por segundo cuadrado, nos quedan 40 libras masa pie sobre segundo cuadrado. Pero para convertirlo a libra fuerza, tenemos que dividir, ¿entre cuánto dijimos?
32.2. 32.2. Dividimos entre 32.2 y queda 1.24 libras fuerza. En el sistema internacional, una masa de 10 kilogramos, y aquí es kilogramos simplemente, mientras que en el sistema métrico tiene que decirse kilogramo masa, aquí es kilogramos simplemente. Una masa de 10 kilogramos por una aceleración de 4 metros sobre el segundo cuadrado, entonces quedan 40 kilogramos metros sobre segundo cuadrado. ¿Y cómo lo convertimos a Newton? Muy simple. La equivalencia es 1 a 1. Entonces serían 40 Newton. Entonces vean que la conversión es más sencilla en el sistema internacional porque la equivalencia es 1 a 1. Y de hecho, sirve la equivalencia, el nombre Newton sirve y el símbolo Newton de Newton sirve porque pronunciar kilogramo metro sobre segundo cuadrado es muy largo. Para no pronunciar 40 kilogramos metros sobre segundo cuadrado, es mucho más sencillo decir 40 newtons. Vean que esto del sistema internacional es mucho más sencillo que en el sistema métrico y en el sistema inglés. Porque la equivalencia es más sencilla y no solamente es más sencilla, se evita la confusión del sistema métrico de cuando se dice kilogramo masa o kilogramo fuerza, o en el sistema inglés libra masa o libra fuerza. No, en el sistema internacional es mucho más sencillo. Masa son kilogramos, fuerza son newtons. Y lo único que hay que recordar es que un newton, igual, en el sistema métrico, mucha gente piensa que kilogramo fuerza y kilogramo masa es lo mismo. O sea, un kilogramo fuerza es igual a un kilogramo masa. No es así. Un kilogramo fuerza es 9.81 kilogramo masa metro sobre segundo cuadrado. Igual en el sistema inglés, hay gente que piensa que libra fuerza es lo mismo que libra masa. No es así. Una libra fuerza es 32.2 libra masa pie sobre segundo cuadrado. Entonces, hay mucha confusión, tanto en el sistema métrico como en el sistema inglés, cuando se habla de fuerza. Pero en el sistema internacional es mucho más sencillo. Se reduce la confusión y la equivalencia es muy simple. Pero hay algo más. Cuando se habla de fuerza de manera general. Fuerza lineal, por llamarle así. Fuerza lineal. Por ejemplo, cuando decimos, por ejemplo aquí, que estamos diciendo, ¿qué fuerza necesito para empujar una masa de 10 kilogramos con una aceleración de 4 metros sobre segundo cuadrado? La fuerza que necesito para empujar esa masa con esa aceleración. Estamos hablando de una fuerza lineal. O bien, la fuerza que necesita un mecanismo para mover una masa de 10 kilogramos con una aceleración de 4 metros sobre segundo cuadrado. Estamos hablando de la fuerza lineal que ejerce el mecanismo. Pero hay otro tipo de fuerza que ya no sería una fuerza lineal, y es la que conocemos como peso. Peso. Por eso acá le puse fuerza lineal, pero ahora hablaríamos de peso. ¿Qué viene siendo el peso?
¿Qué viene siendo lo que conocemos como peso? Un objeto que estaría bajo la fuerza de gravedad. Más o menos. Otra manera más precisa. ¿Qué viene Un siendo objeto peso? que está relacionado con la gravedad a partir de una fuerza. No sé, sería la Más o cantidad de menos. masa. Por cierto, cuando hablen, procuren acercarse más al micrófono porque yo no los alcanzo a escuchar muy claro. O aumentenle a la intensidad de su micrófono. Sería la cantidad de masa por la gravedad. ¿No? No. ¿No? Repito, cuando queremos definir algo, hay que buscar las palabras más apropiadas para definirlo de manera más precisa. ¿Qué viene siendo lo que le llamamos peso? El peso de un objeto o de una masa. Cuando decimos, ¿cuánto es el peso de un objeto o de una masa? ¿Qué viene siendo el peso? Pues sí, es una relación, ¿no, profe? La fuerza de gravedad sobre el objeto. Bien, esa última definición es más apropiada. Es la fuerza de gravedad sobre el objeto o la fuerza de atracción por efecto de la gravedad sobre el objeto. Es una fuerza. El peso también es una fuerza, pero es una fuerza por efecto de la gravedad sobre un objeto. O Profe, la también, es la fuerza de atracción por gravedad. Pero es fuerza. Pero ya no estaríamos hablando de una fuerza lineal. Estamos hablando de una fuerza por efecto de gravedad. Y entonces, la ecuación ya no se dice fuerza igual a masa por aceleración. Ahora, ¿cómo sería la ecuación? Masa por gravedad. Ahora ya no le llamaríamos fuerza. Bueno, es fuerza, pero para no confundirlos con esta palabra fuerza, de fuerza lineal, ahora le llamamos peso. Entonces diríamos, ¿peso es igual a qué? Masa por Masa por gravedad. gravedad. Masa por gravedad. Dijeron masa por gravedad. Es masa por aceleración de gravedad. Hay que decir las palabras correctas. Entonces ahora estoy usando el símbolo griego omega, para no usar la F mayúscula de fuerza, ahora uso este símbolo para peso. O se puede usar cualquier otro símbolo. Entonces, peso es igual a masa por aceleración de la gravedad. Es decir, estamos hablando de cuál es el peso de una masa a causa de la atracción de la gravedad. Por ejemplo, una masa, por ejemplo, una masa de tortillas de 10 kilogramos. 10 kilogramos de tortilla, una masa de 10 kilogramos de tortillas. Con una aceleración de gravedad, la aceleración de la gravedad, ¿cuál es? Al nivel del mar. Vale 9.81 metros sobre segundo cuadrado en el sistema métrico. ¿Sí saben que esa es la aceleración de la gravedad? Entonces, una masa de tortillas de 10 kilogramos masa, por la aceleración de gravedad de 9.81 metros sobre segundo cuadrado, nos queda 98.1 kilogramos masa metros sobre segundo cuadrado. ¿Y cómo lo convierto a kilogramo fuerza? Dividiendo entre 9.81. Así es, divido entre 9.81 y ¿qué me queda? 10 kilogramos fuerza. ¿Ya se fijaron en algo?
Sí. ¿Qué? ¿No se han fijado en algo? Estamos diciendo, ¿cuánto es el peso de 10 kilogramos masa de tortillas? Con una aceleración de la gravedad de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto pesan 10 kilogramos masa de tortillas? Díganmelo. 10 Pues kilogramos 10 fuerza. kilogramos. 10 Fuerza. kilogramos fuerza. Así que 10 kilogramos masa pesan 10 kilogramos fuerza. ¿Y por qué razón? La cantidad, el peso es igual a la masa. ¿Debido a que el peso es igual a la masa? A que en esta equivalencia precisamente se está usando el mismo valor de la aceleración de la gravedad, 9.81. ¿Por qué razón se usó esa equivalencia en el sistema métrico? Simplemente para decir el peso de una masa, el peso es igual a la masa. 10 kilogramos masa pesan 10 kilogramos fuerza. Cuando vamos a comprar tortillas, cuando pesan en una báscula, están pesando esto. Incluso la báscula marca kilogramos, pero no dice kilogramos fuerza. Debería decir kilogramos fuerza, porque lo que mide la báscula es el peso. Pero debido a esto que estamos viendo, los kilogramos fuerza es lo mismo que los kilogramos masa. Cuando hablamos de peso, porque cuando hablamos de una fuerza lineal, kilogramos fuerza y kilogramos masa no es lo mismo, porque aquí tenemos 10 kilogramos masa y acá son 4 kilogramos fuerza. Porque la aceleración, no estamos hablando de la aceleración de la gravedad, estamos hablando de una aceleración lineal. $10 kilogramos masa pesan 10 kilogramos fuerza. Si nos subimos a una báscula y pesamos 80 kilogramos, quiere decir que nuestra masa de 80 kilogramos masa pesan 80 kilogramos fuerza. En el sistema inglés sucede lo mismo. Una masa de 10 libras masa con la aceleración de la gravedad de 32.2 pies sobre segundo cuadrado, entonces el peso de esas 10 libras masa serían 322 libras masa pie sobre segundo cuadrado. Pero si ahora lo convertimos a libra fuerza, dividiendo entre 32.2, entonces nos vuelve a quedar 10. Pero ahora son 10 libras fuerza. Así que en el sistema inglés sucede lo mismo. 10 libras masa pesan 10 libras fuerza. Por eso las básculas no especifican si es libra fuerza o libra masa, porque es lo mismo. Pero en el sistema internacional sería diferente. ¿Cuánto pesan 10 kilogramos en el sistema internacional? 10 kilogramos de tortillas en el sistema internacional. Por una aceleración de 9.81 metros sobre segundo cuadrado de gravedad, quedaría 98.1 kilogramos metros sobre segundo cuadrado. ¿Y cómo lo convertimos a newtons? No pasa igual. Entre 1, la equivalencia es 1 a 1, así que son 98.1 newtons. Si las básculas estuvieran calibradas en newtons, entonces
tendríamos que pedirlo, no como 10 kilogramos, tendríamos que pedirlo 98 newtons de tortillas. En el sistema métrico pediríamos 10 kilogramos fuerza de tortillas. Comúnmente no se dice kilogramos fuerza, se dice 10 kilogramos a secas, porque es lo mismo que 10 kilogramos masa. En el sistema inglés nada más dicen 10 libras de peso, porque es lo mismo que de masa. Pero en el sistema internacional ya no sería así. Todavía no es común ver las básculas calibradas en newtons. Imagínense una tortillería que tenga una báscula en newtons, pues la mayoría de la gente actualmente no conoce lo que es el newton, y el de la tortillería le dice, ¿cuánto quiere tortillas en newtons? No en kilogramos. Pues no, la mayoría de la gente no va a entender. O bien, los que venden las tortillerías tienen sus básculas en kilogramos, y alguien, un ingeniero, yo como ingeniero, le digo, yo quiero 98 newtons de tortillas. Bueno, 9.8 porque nada más quiero 1 kilogramo de masa. 9.8, 10 newtons de tortillas. Pues el de la tortillería me va a decir, ¿y eso qué sí? ¿Y eso qué es? ¿Qué viene siendo? ¿Qué son los newtons? No va a entender. Pero en un futuro ya no va a haber básculas en kilogramos ni en libras, y todas las básculas se van a empezar a fabricar en newton. Y cuando se hable de peso, tendría que mencionarse en newton. ¿Cuándo va a suceder eso? ¿Quién sabe? Pero ahora les pregunto, 10 kilogramos masa, ¿siempre pesan 10 kilogramos fuerza? No. Bueno, Menos- ¿O por Eso sí, ejemplo, ¿no? si yo digo, yo peso 80 kilogramos, 80 kilogramos masa, peso 80 kilogramos fuerza. ¿Siempre peso eso? A nivel del mar, sí. ¿Perdón? Hablando del nivel del mar. Exactamente, porque esta aceleración de la gravedad es al nivel del mar. Eso Entonces quiere decir, aquí por en Torreón está más ejemplo, barato el kilo de tortillas, ¿no? perdón, Aquí en Torreón está más barato el kilo de tortillas que en el mar. sí, ¿verdad? Por ejemplo, en realidad, el peso aquí o al nivel de, aquí en Torreón y al nivel del mar, no varía muy apreciablemente, porque la aceleración de la gravedad no varía mucho. Aquí en Torreón es un poquito menor que al nivel del mar, pero es muy poquito. Hablemos de una diferencia más grande. Imagínense que nos pesamos aquí en Torreón y yo peso aquí en Torreón 80 kilogramos. 80 kilogramos fuerza. Pero me llevo la báscula que tengo aquí en mi casa marca 80 kilogramos fuerza. Pero me la llevo de excursión para subir una montaña muy alta. Y allá arriba en la montaña me peso. Y a lo mejor allá arriba en la montaña peso 60 kilogramos en lugar de 80. Tal vez alguien pensaría, oh, bajé de peso en lo que subí la montaña. No, no es que perdí peso. ¿Por qué marca la báscula 60 kilogramos allá arriba de la montaña? Por la altitud. Porque la aceleración de la gravedad allí es mucho menor. Y los mismos 80 kilogramos masa, si aquí son 80 kilogramos masa, ya no serían
80 kilogramos fuerza. Porque la aceleración de la gravedad sería mucho menor. Entonces, esos 80 kilogramos masa, allá arriba de la montaña, serían tal vez 60 kilogramos fuerza. Y si me subo a una nave espacial y allá en el espacio exterior, ¿cuánto pesaría si me peso en el espacio exterior? Sería casi nula. Cero, porque en el espacio exterior no hay aceleración de la gravedad, entonces mi peso sería cero. Entonces, la mayoría de la gente piensa que peso y masa es lo mismo, pero están en un error. Peso y masa solamente es lo mismo al nivel del mar. Y es lo mismo al nivel del mar cuando se habla en el sistema métrico y cuando se habla en el sistema inglés. Porque, bueno, déjenme volver a poner aquí como tenía. Porque en el sistema métrico y en el sistema inglés, kilogramo masa es igual a kilogramo fuerza, libra masa es igual a libra fuerza, solamente a nivel del mar. Solamente al nivel del mar. O podríamos decir, en general, sobre la superficie de la Tierra. En realidad no varía mucho al nivel del mar, o aquí en Torreón, o en la Ciudad de México. Varía apreciablemente ya a alturas mucho más altas arriba del nivel del mar. Como en Varía una por milésimas, montaña, ¿no? por ejemplo. ¿Perdón? Varía por milésimas. Sí, varía milésimas, o sea, es demasiado pequeño. Comúnmente se desprecia. Se puede considerar que esta aceleración de gravedad del nivel del mar es la misma para Torreón, es la misma para la Ciudad de México. Es poquito menor en Torreón y más poquito menor en la Ciudad de México, pero muy poquito. Así que lo que pesamos aquí en Torreón y en la Ciudad de México es casi lo mismo, o en Mazatlán. Seguimos pesando casi lo mismo, 80 kilogramos. Yo pesaría lo mismo, 80 kilogramos. Pero ya cuando subo a una montaña o viajo en un avión y allá en el avión me subo a la báscula, entonces sí cambiaría mucho el peso. Cuando el avión va volando a una altura mucho más arriba. Entonces, cuando se establecieron estas equivalencias del sistema métrico para el kilogramo fuerza y esta equivalencia del sistema inglés para la libra fuerza, se hizo porque la gente ya estaba acostumbrada a considerar que libra fuerza, cuando se habla de peso, kilogramo fuerza y kilogramo masa es lo mismo, y cuando se habla de peso, libra fuerza y libra masa es lo mismo. La gente simplemente decía, peso y masa es lo mismo, pero eso es lo mismo cuando se habla de peso y solamente al nivel del mar. En cambio, en el sistema internacional ya es muy diferente. Porque aquí en el sistema internacional tiene que usarse Newton. Y ahora sí, ya no habría confusión. Peso y masa es diferente porque peso son newtons, masa son kilogramos. Y ahora sí, en el sistema internacional ya no puede haber dudas y ya no se debe de pensar que peso y masa es lo mismo. Masa serían 10 kilogramos, peso serían 98 newtons. Y ya no es lo mismo como acá. 10 kilogramos masa, 10 kilogramos fuerza. 10 libra masa, 10 libra fuerza. Esto solamente es así al nivel del mar. ¿Quedó entendido eso, jóvenes? Sí, profe. Sí. Por eso,
es importante entender de cuándo se habla de una fuerza lineal o cuando se habla de peso. Peso también es una fuerza, pero es una fuerza por efecto de la gravedad. La masa es la cantidad de materia. La cantidad de materia es la misma aquí, en Torreón. La cantidad de materia que tiene mi cuerpo es la misma aquí en Torreón, en la Ciudad de México, en Mazatlán. O es la misma arriba de una montaña. O es la misma en una nave espacial. La cantidad de materia, la masa, no cambia. En cambio, el peso sí cambia, porque el peso es efecto de la gravedad. Y donde no hay gravedad, el peso es cero. O sea, el peso no es algo propio de la materia. La materia, la masa sí es algo propio de la materia. La materia tiene masa, pero no siempre tiene peso, porque el peso depende de la gravedad. ¿Quedó entendido eso, jóvenes? Sí, profe. Sí. Bien. Y ahora vamos a hablar de la siguiente unidad derivada que se llama presión. Por cierto, así como la unidad de temperatura, la unidad de presión son muy importantes para la termodinámica. ¿Cuál es la ecuación que define a presión? Fuerza entre área. Así es. En una clase básica de física, que tal vez la llevaron, no sé, no recuerdo si la llevan que en secundaria, preparatoria. En una clase de física, les han de haber dicho, trabajo es igual a fuerza entre área. Bueno, tal vez no les dijeron que trabajo, perdón, lo estoy diciendo mal. Estoy diciendo mal, disculpen. Estaba pensando en otra cosa. No, olvídense eso que dije de la física, porque más bien eso de la física va a ser para energía, cuando hable de energía. No. La definición clásica de presión es fuerza sobre área. Simplemente, fuerza sobre área. Es la ecuación definida en la física. Presión es igual a fuerza sobre área. Por lo tanto, ahora hablemos de presión. Y aquí escribí la ecuación que acabamos de mencionar. Para presión puse una P mayúscula, fuerza F mayúscula, área A mayúscula. Presión es igual a fuerza sobre área. Por ejemplo, una fuerza de 500 kilogramos fuerza. En el sistema métrico ya estoy usando presión. En el sistema métrico ya estoy usando kilogramo fuerza para fuerza. No estoy usando kilogramo masa metro sobre segundo cuadrado. Ya estoy usando kilogramos fuerza. Entonces, en el sistema métrico, una fuerza de 500 kilogramos fuerza aplicada a una área de 0.01 metros cuadrados, parece una área pequeña. En realidad es una área muy grande, ¿eh? Una área de 0.01 metros cuadrados es una área bastante grande. Esa fuerza aplicada en esa área, ¿qué presión resulta? 50,000 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado.
Se oye una presión muy grande. Sin embargo, por experiencia, yo les diría 50,000 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado, en realidad es una presión muy pequeña. Es engañoso estas unidades de kilogramos fuerza sobre metro cuadrado, es engañoso. Parece una presión muy grande, pero en realidad es una presión muy pequeña. Y por esa razón, en el sistema métrico, en lugar de hablar de presión en kilogramos fuerza sobre metro cuadrado, es más común convertir los metros cuadrados a centímetro cuadrado. Y convirtiéndolo a centímetro cuadrado, entonces los 50,000 se reduce a 5. Y ahora estaríamos hablando de una presión de 5 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y ahora sí, se escucha como una presión pequeña. Así es muy engañoso. Pensamos que es una presión muy grande. No, es una presión pequeña. Y para que se vea que sea pequeña, es mejor por centímetro cuadrado. Es muy común que en el sistema métrico se maneje por centímetro cuadrado en lugar de metro cuadrado. Pero puesto que la unidad de área correcta son metros cuadrados, entonces podemos decir que lo correcto debería ser kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Y así lo puse aquí, kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Pero vuelvo a repetir, es muy engañoso. Por metro cuadrado es muy engañoso y por costumbre es mejor manejar presiones por centímetro cuadrado en el sistema métrico. En el sistema inglés sucede algo similar. Por ejemplo, una fuerza de 500 libras fuerza aplicada en una área de 0.01 pies cuadrados resultan 50,000 libras fuerza sobre pie cuadrado. Y también se pensaría que es una presión muy grande. Entonces se hace lo mismo. Se convierten los pies cuadrados a pulgada cuadrada y se reduce, y ahora estaríamos hablando de una presión de 347 libras fuerza sobre pulgada cuadrada. No se reduce tanto como en el sistema métrico, pero aún así, 347 ya se oye más pequeño que 50,000. Y entonces ya se escucha más pequeña la presión. En el sistema inglés, entonces, en lugar de libra fuerza sobre pie cuadrado, es más común libra fuerza sobre pulgada cuadrada. Como un comentario, libras en inglés es pound, pulgada cuadrada, square inch. Entonces en inglés, ¿cómo se pronuncia? Pound, square inch. ¿Y cómo se escribe? Pound, P, square inch, PSI. S-I, P-S-I. En inglés lo escriben P-S-I. Pound, square inch. Libra sobre pulgada cuadrada. Esa es la forma común como lo escriben en inglés. Libra sobre pulgada cuadrada. Pero lo mismo que dije para el sistema métrico, lo correcto es libra fuerza sobre pie cuadrado, porque fuerza es libra fuerza y área son pies cuadrados. Pero repito, ya por costumbre, en lugar de pie cuadrado, es mejor pulgada cuadrada. Lo mismo en el sistema métrico. Por costumbre, por experiencia, es mejor en lugar de metro cuadrado, por centímetro cuadrado. Hay medidores de presión.
Y los medidores de presión comúnmente están diseñados para medir kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. O en el sistema inglés, en lugar de libra fuerza sobre pie cuadrado, los medidores de presión marcan libra fuerza sobre pulgada cuadrada, PSI. Pero en el sistema internacional resulta diferente. Por ejemplo, en el sistema internacional vamos a dividir fuerza entre área. Fuerza serían newtons, entre área metros cuadrados. Entonces presión serían newtons sobre metro cuadrado. Entonces, 500 newtons entre una área de 0.01 metros cuadrados resultan 50,000 newtons sobre metro cuadrado. Y también se oye una presión muy grande, newton sobre metro cuadrado. Y en el sistema internacional, entonces se les ocurrió, primero, se les ocurrió definir el llamado Pascal. El Pascal se escribe como símbolo P mayúscula A, la abreviatura de Pascal. Pero cuando definieron el Pascal, definieron una equivalencia 1 a 1. Un Pascal, un Newton sobre metro cuadrado. Por lo tanto, 50,000 newtons sobre metro cuadrado, ¿cuántos pascales serían? 50,000 pascales. Entonces, el pascal no ayuda en nada. Se sigue escuchando muy grande la presión. Entonces, después se les ocurrió definir otro nombre para presión en el sistema internacional y se le llamó bar. Y como símbolo se escribe igual. Como es muy corto el nombre, nada más son 3 letras, pues se escribe bar como símbolo, pero con minúsculas. Y la equivalencia para el bar es 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado. Así que usando esta equivalencia para bar, convertimos estos 50,000 newtons sobre metro a bar, dividiendo entre 10 a la 5. Es decir, quitándole 5 cifras. ¿Y cuánto queda en bar? 0.5 bar. Y ahora sí, se escucha pequeña como realmente lo es. En newton sobre metro cuadrado y en pascal se escucha muy grande la presión. Pero en bar ya se escucha pequeña. Por experiencia es una presión pequeña. Cuando se inventó el bar, el pascal, no pensaron adecuadamente. Por eso después cambiaron y se dijo no, en lugar de pascal se debe usar el bar. Es mejor el bar. Pero ya no sería una equivalencia 1 a 1. Tiene que ser una equivalencia 10 a la 5 para que las presiones en newton sobre metro cuadrado ya convertidas a bar queden presiones pequeñas. Repito, originalmente primero definieron el pascal, pero como se dieron cuenta que el pascal con una equivalencia 1 a 1 no ayudaba a reducir las cantidades de las presiones, posteriormente definieron el bar con la equivalencia de 10 a la 5 y ahora sí, el bar es mucho mejor que el pascal. Sin embargo, se quedó la costumbre y algunas personas todavía utilizan el pascal
Y en algunas materias, tal vez algún maestro todavía use el Pascal. No sé si lo hayan escuchado del Pascal en alguna otra materia. Les pregunto. En mecánica de materiales lo utilizamos mucho. Ajá. Para ciertas áreas de la física, por costumbre todavía se sigue usando el Pascal. Inclusive, como las cantidades en pascales son muy grandes, entonces, si se quiere usar el Pascal en lugar del bar, entonces sería muy común quitarle estos ceros y utilizar el kilo Pascal. Y entonces se diría 50 kilopascales. Y ahora sí, se escucha más pequeño. Entonces, es muy común que en las áreas de la física donde todavía utilizan el Pascal, cuando se manejan cantidades muy grandes de pascales, utilizan el prefijo kilo o inclusive el mega cuando se hablan de cantidades demasiado grandes. ¿Alguien tiene mucho ruido externo? Por favor, cuando tengan ruido externo, tengan apagado su micrófono, por favor, por respeto a la clase. Y todavía siguen. Sean responsables con eso. Tengan cuidado con eso. Entonces, cuando se definió el bar, se pensó o se dijo, en adelante debe usarse el bar y ya no se debe usar el Pascal. ¿Para qué manejar dos cosas diferentes? Sin embargo, se quedó algo de costumbre y se sigue utilizando el Pascal, pero también en muchas áreas se maneja el bar más que el Pascal. Inevitablemente esto produce algo de confusión, de que a veces se habla en Pascal y a veces se habla en bar, y gente que no entiende, a lo mejor piensa que son dos cosas diferentes. Bueno, sí son dos unidades diferentes, pero ambas son de presión. Y tienen equivalencias diferentes. Yo decidí poner las dos aquí porque todavía se sigue usando el Pascal. Como lo dicen, hay materias donde todavía manejan el Pascal. Si yo fuera maestro de esa materia, yo manejaría el bar en lugar del Pascal. Porque la recomendación es que ya no se vuelva a usar el Pascal y nada más usar una de las dos. Y el mejor de los dos es el bar. Pero no se le puede obligar a nadie y hay gentes o hay en ciertas áreas, por costumbre, todavía se sigue usando el Pascal. Por esa razón puse los dos aquí. Entonces, vean la diferencia. En el sistema métrico, los kilogramos fuerza sobre metro cuadrado, más común, se convierten a kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. En el sistema inglés, la libra fuerza sobre pie cuadrado, es más común convertirlo a libra fuerza sobre pulgada cuadrada. En el sistema internacional, pues hay dos opciones. O lo convertimos a pascal o kilopascal, o lo convertimos a bar. Y en esta clase yo voy a usar el bar. No, nunca voy a usar el pascal. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó entendido esto? ¿Alguna pregunta, comentario? Profe, Dígame. ¿Quería hacer alguna pregunta? ¿Cómo dijo el último, profe? Es que se me cortó poquito. ¿Cómo dijo que iba a utilizar en esta clase? El bar. ¿El bar? Nunca voy a ok, usar el profesor. pascal. Ok, profesor.
Siempre voy a usar el Entonces- bar. Nunca voy a usar Yo el nomás tengo una pastel. duda. Dígame. O sea, sería o sea, como que una pregunta, si en algún examen, es un ejemplo, si en algún examen nosotros nos equivocamos, por ejemplo, que usted está poniendo la fuerza con la F mayúscula, si la ponemos minúscula, ¿habría algún problema? O sea, esa es mi pregunta. Si por alguna... Ok, déjeme contestarle. Ok. Ok, profesor. En una ecuación, les dije, se puede usar cualquier símbolo matemático. Puede ser P mayúscula o P minúscula. Puede ser F mayúscula o F minúscula. Y es correcto cualquier forma. Sin embargo, si en la clase yo pongo una ecuación de cierta forma, hay que respetar la ecuación. Para entendernos, hay que respetar la forma en que se ponga. ¿Me explico? Sí, profesor. Por ejemplo, Sí, es que... presión. La gran mayoría de los libros usan el símbolo para presión P mayúscula. Pero he visto autores de algún libro que usan P minúscula. Bueno, es decisión propia del autor de ese libro. Por ejemplo, hagan de cuenta que yo soy el autor del libro y yo les digo, si así pongo la ecuación, deben respetarla. Para esta clase deberán respetar la forma en que yo puse la ecuación. Así como deben respetar las unidades. Aunque si alguien calcula una presión y la convierte a Pascal, lo voy a considerar correcto. Porque es correcto convertir a Pascal o kilopascal. Es decir, si en lugar de convertirlo a bar, lo convierte a Pascal, lo voy a considerar correcto. Ahí sí, no hay problema. Pero yo sí les pediría, si yo pongo la ecuación así, deben respetar la forma en que yo escriba las ecuaciones. Si para una variable utilice, por ejemplo, para masa uso una M minúscula, deben respetar y siempre ponerla en minúscula. Y si la ponen en mayúscula, entonces sí lo consideraría un error, porque no están respetando. ¿Queda entendido? Sí, profesor, muchas gracias. Si ustedes escriben una ecuación únicamente para ustedes, pueden escribirla como les dé la gana. Pero si están escribiendo una ecuación para la clase, entonces deben respetar la forma en que se estableció la clase. Porque no va a ser para ustedes nada más. Es la ecuación para la clase. Espero que entiendan la diferencia a qué me refiero. Bien, eso es todo respecto a la presión. Ya se nos acabó el tiempo. Ya se nos acabó el tiempo. Nos falta hablar de dos unidades derivadas, energía y flujo de energía. Así como temperatura, presión, energía y flujo de energía van a ser muy importantes para esta clase. Entonces mañana hablamos de energía y flujo de energía.